La comprensión del poder exige conocer las condiciones que lo hacen posible. La historia de Andrés Manuel López Obrador comienza en un México que aún conservaba ritmos lentos, profundamente marcados por la vida rural y por una estructura social heredada del siglo XX posrevolucionario. Su figura política no surge de manera abrupta, sino como el resultado de una larga acumulación de experiencias comunitarias, lecturas políticas y desencuentros con un sistema que, desde su juventud, percibió como distante de las necesidades reales de la gente. Para entender su trayectoria, es necesario mirar el entorno que lo formó, los contrastes que observó desde niño y la sensibilidad social que lo acompañó incluso antes de ingresar a la vida pública. Su formación en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México coincidió con una época en la que México cuestionaba de manera radical a su propia autoridad. Era la generación que vivió la sombra del 68, una generación desconfiada del poder, pero convencida de que la política aún podía transformarlo todo. Allí comenzó a gestarse un pensamiento que luego definió su trayectoria, la idea de que la legitimidad nace del pueblo antes que de las instituciones. Obrador inició su carrera política en el PRI, el partido hegemónico de la época. Su salida, motivada por tensiones éticas y diferencias con la dirección que tomaba el país, anticipó un rasgo central de su perfil público, su disposición a romper con estructuras que consideraba moralmente desajustadas. Desde mediados de los años 80 se integró al Frente Democrático Nacional y acompañó la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, un momento clave en la transición democrática mexicana, marcado por acusaciones de fraude electoral. En Tabasco, su liderazgo se expresó a través de marchas, bloqueos y protestas contra Pemex, así como denuncias constantes de prácticas electorales irregulares. Este estilo persistente, austero y confrontativo, que luego lo caracterizaría a nivel nacional, se consolidó desde entonces. Más tarde, como jefe de gobierno del Distrito Federal en el año 2000, implementó programas sociales pioneros, proyectos de infraestructura urbana e impulsó una visión moralista del servicio público. Las campañas presidenciales de 2006 y 2012 intensificaron su presencia en la escena pública. La primera, marcada por una estrecha diferencia y por un prolongado conflicto postelectoral. La segunda, por el reclamo de inequidad en los medios de comunicación. Estos episodios profundizaron la polarización en torno a su figura y consolidaron su narrativa de lucha contra un sistema político que consideraba injusto. La creación de Movimiento de Regeneración Nacional, más conocido como Morena, y su victoria en 2018 no solo significaron un triunfo electoral, sino la llegada al poder de un político que llevaba 3 décadas construyendo un proyecto alternativo de nación. Para comprender el gobierno de López Obrador, es indispensable situar el momento histórico del país al asumir su mandato. México entró al año 2018 cargando una serie de tensiones estructurales y crisis acumuladas que condicionaban profundamente cualquier proyecto político. La desigualdad estructural era uno de los rasgos más persistentes. Durante décadas, el crecimiento económico se había concentrado en regiones específicas, principalmente el norte industrial y ciertas zonas urbanas, mientras el sur y el sureste permanecían rezagados. Las brechas educativas, laborales y territoriales no habían sido corregidas por políticas previas. El nuevo gobierno heredó un país donde millones de personas no contaban con seguridad social, estabilidad laboral o servicios públicos suficientes. Este marco de desigualdad económica convivía, además, con desigualdades simbólicas, un distanciamiento creciente entre élites políticas, empresariales y mediáticas, y una población que percibía instituciones cada vez más ajenas a su vida diaria. En el ámbito de la seguridad, México enfrentaba una violencia crónica, que había alcanzado niveles históricos desde mediados de los años 2000. La presencia de grupos criminales, la fragmentación del crimen organizado, la debilidad de policías municipales y estatales y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones configuraban un escenario extremadamente complejo. El ejército ya realizaba tareas de seguridad pública y la sociedad se encontraba dividida entre la necesidad de una respuesta contundente y el temor a una militarización permanente. En el terreno económico,
la incertidumbre global se intensificaba. La renegociación del Telecán hacia el Temec, las relaciones nacionales e internacionales y la dependencia estructural respecto a Estados Unidos hicieron que México se moviera constantemente entre presiones externas e internas. A esto se sumó que la pandemia de COVID-19 irrumpió con una fuerza disruptiva sin precedentes, reorientando prioridades gubernamentales, alterando los mercados laborales y provocando una crisis sanitaria que reveló fallas históricas en el sistema de salud. Por último, el país vivía un momento de polarización política y cultural. Los debates sobre corrupción, desigualdad, medios de comunicación, modelo económico, feminismo, federalismo fiscal y el papel del Estado se habían vuelto intensamente confrontativos. La figura de Obrador llegó a intensificar esa polarización, no porque la originara, sino porque encarnó una ruptura simbólica con las formas tradicionales de ejercer el poder. En suma, el México que recibió Andrés Manuel López Obrador era un país en búsqueda de respuestas, cargado de tensiones acumuladas y con una demanda social de transformación profunda. Analizar el sexenio de López Obrador implica observar cómo sus principios políticos se materializaron en decisiones concretas. Su gobierno puede leerse a partir de 4 grandes ejes: la ética política, la reconfiguración institucional, la política social y su particular forma de gobernar y comunicar. El primer eje fue su ética política. Desde su llegada a Palacio Nacional, AMLO propuso una narrativa centrada en la autoridad republicana. Para él, la moderación en el gasto público no era solo una estrategia económica, sino un acto moral destinado a restituir la confianza en el Estado. Reducción de sueldos, eliminación de privilegios y recorte de gastos operativos se convirtieron en símbolos de una ruptura con lo que llamaba el viejo régimen. Mientras sus simpatizantes consideraban estos gastos como un acto de congruencia histórica, sus opositores advertían que la austeridad podía traducirse en debilitamiento administrativo, disminución de capacidad operativa y burocracias insuficientes para enfrentar problemas complejos. El segundo eje fue su reforma institucional. Obrador reconfiguró profundamente la arquitectura del Estado mexicano, centralizó funciones claves, redujo o transformó organismos autónomos y fortaleció la figura presidencial. Desde su perspectiva, estas medidas eran necesarias para recuperar la capacidad directiva del Estado frente a intereses privados y grupos de poder que, según él, habían capturado instituciones. Para sus críticos, en cambio, estas acciones implicaron riesgos para la división de poderes, la transparencia y el equilibrio democrático. El tercer eje fue su política social. Probablemente el sello más visible de su administración, la creación de un amplio sistema de transferencias directas, buscó combatir la pobreza desde un modelo de apoyo económico inmediato. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, las becas educativas y las pensiones universales ampliaron el espectro de derechos sociales. Sus simpatizantes consideraron estas medidas como una reparación histórica hacia sectores históricamente marginados. Por otro lado, sus detractores señalaron preocupaciones por la ausencia de evaluaciones técnicas, el costo fiscal a largo plazo y la falta de institucionalización de políticas públicas con mecanismos sólidos de continuidad. Un cuarto eje fundamental fue su modelo de comunicación política. La conferencia matutina, la mañanera, no solo funcionó como un espacio informativo, sino como un instrumento para definir la agenda pública, cuestionar a sus opositores, explicar decisiones gubernamentales y moldear la percepción nacional del gobierno. Para algunos, este ejercicio representó una forma inédita del diálogo directo con la ciudadanía. Para otros, una estrategia para concentrar el discurso público y deslegitimar voces críticas, generando un clima de polarización sostenida. Finalmente, su política de seguridad mantuvo y profundizó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles. La creación de la Guardia Nacional formalizó este papel. Sus defensores argumentaron que el crimen organizado requería instituciones con disciplina y capacidades que las policías civiles, debilitadas durante años, no poseían. Sus opositores advirtieron que la militarización prolongada podría erosionar libertades civiles y consolidar un modelo de seguridad difícil de revertir. En conjunto, el sexenio de López Obrador combinó reformas profundas, tensiones políticas constantes y un proyecto estatal con una visión definida sobre moral pública, justicia social y centralidad del Ejecutivo.
Las contribuciones jurídicas del gobierno de López Obrador se reflejan en una serie de reformas constitucionales que reconfiguraron espectros centrales del Estado mexicano. Una de las más relevantes fue la creación de la Guardia Nacional, que modificó el marco constitucional de seguridad pública y sustituyó a los cuerpos policiales federales anteriores. Aunque conceptualmente concebida como un cuerpo civil, en la práctica integró un fuerte componente militar. En materia laboral, impulsó reformas orientadas a la democratización sindical, el voto libre y secreto en elecciones internas y la mejora de mecanismos de defensa para los trabajadores. En el ámbito energético, promovió reformas que fortalecieron el papel del Estado mediante Pemex y CFE. Estos cambios generaron debates sobre soberanía, competitividad, medio ambiente y estabilidad jurídica en el sector. Asimismo, elevó a rango constitucional varios programas sociales, de modo que las pensiones y becas dejaron de depender de decisiones administrativas para convertirse en derechos permanentes que el Estado debe garantizar. Finalmente, su administración realizó una profunda reestructuración administrativa, eliminando o transformando organismos autónomos, reduciendo dependencias y fortaleciendo las Fuerzas Armadas en diversas funciones. La figura de Andrés Manuel López Obrador y el periodo en que gobernó se sitúan en un cruce histórico complejo. Su vida política se construyó desde una visión moral del poder, una confianza profunda en el pueblo y una crítica constante al sistema político tradicional. Obrador gobernó un país marcado por desigualdades históricas, violencia estructural, crisis sanitarias y polarización. Su administración reconfiguró el Estado mediante cambios jurídicos, institucionales y sociales que generaron debates intensos entre simpatizantes y opositores. Asimismo, su paso por la presidencia, como la de cualquier otro actor político, quedará sujeta al juicio de los contextos, los datos y los resultados. Será la evaluación histórica la que determinará el alcance de sus decisiones y su impacto en la vida pública del país.